vamos a tratar de ver función exponencial y logarítmica. Pero antes de eso vamos a hacer este video que es una introducción a la función exponencial y logarítmica, donde vamos a tratar de recordar primero qué es un logaritmo, ¿sí? Porque el gran problema es avanzar con la función sin poder recordar cómo resolver un logaritmo. La definición de logaritmo proviene de varias cosas. Cuando uno tiene esta expresión, sabe que si pasa para allá restando, se resuelve. Pero si esto estuviese al revés, o sea, si la x estuviese en el lugar del 3, pasa lo mismo. ¿Sí? Si nosotros tenemos una multiplicación, este 3 pasa dividiendo, es un resultado, 2/3. Pero si yo tuviese al revés, no pasa nada, este 3 pasa para allá dividiendo, porque los factores, no importa cómo estén, ¿sí? ¿Qué pasa si uno tiene esta expresión? El cuadrado pasa como raíz. Pero no es lo mismo si yo tengo esta expresión. ¿Por qué? Porque esto es una base y esto es el exponente. En el otro caso, yo tenía que estos dos eran factores, o que estos dos eran sumandos. En el caso de la potencia, lo que nosotros conocemos como potenciación, radicación, tienen una tercera operación inversa que se llama logaritmación, que es para resolver cuando la x está en el exponente. ¿Cómo se resolvía el logaritmo? El logaritmo tenía la siguiente expresión: con una base, un argumento, y uno se preguntaba, ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 4? ¿A qué número tengo que elevar a este 2 para que me dé 4? 2. Ese era el resultado. ¿A qué número tengo que elevar la base para que me dé el argumento? Eso era la definición del logaritmo. En letras, la definición del logaritmo era que un logaritmo en base b de un número a, ¿sí?, donde a esto lo conocemos como base y a esto lo conocemos como argumento, es C si solo si b a la c es igual a, y esto se conoce como base y esto se conoce como, otra vez, como exponente. B a la C es igual a. Hago zoom sobre esta parte para dejar una cosa en claro. El argumento siempre tiene que ser mayor que 0. El argumento siempre tiene que ser mayor que 0. Porque no hay posibilidad de un número que ponga en la base para resolver un número negativo. ¿Por qué? Porque
un exponente, ¿sí?, b a la c nunca me va a dar un resultado con 0 o con un número negativo. Yo no puedo cambiar este valor. Es decir, me puede dar c un valor cualquier negativo o lo que sea, pero este valor no puede ser nunca negativo. No existe la posibilidad de que en alguna exponencial me termine dando que a sea negativo o 0. Un logaritmo en base 2 de 4 vale 2 si 2 a la 2 es 4. Eso quiere decir. Es explicar la definición. ¿Qué significa esto? Que yo puedo trabajar con esta expresión, cómo puedo llegar a pasarla a esta expresión y viceversa. Y eso me va a servir mucho para las ecuaciones. Esto es lo importante. Entonces, si uno tiene que resolver un logaritmo, va a agarrar y va a resolver preguntándose esto. El logaritmo de base 3 de 27. ¿Y a qué número elego el 3 para que me dé 27? Al cubo, porque 3 al cubo, o sea, b a la c es 27. ¿Se entiende? B a la c es el argumento, b a la c es el argumento. El problema radica cuando uno tiene, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1024. Quiero resolver el logaritmo en base 2 de 1024. Y bueno, a ver, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 al... No. Puedo estar probando, probando y probando. Entonces, en toda calculadora científica existe la posibilidad de resolver el logaritmo. Toda calculadora científica tiene un botón que se llama log y otro botón que se llama ln, los cuales son logaritmos específicos. ¿Sí? Por ahí me fui muy arriba y se perdió de la cámara. ¿Sí? Log y ln son dos logaritmos específicos de una base específica. Este logaritmo está en base número e y este logaritmo está en base 10. O sea que la calculadora solo resuelve el logaritmo en una sola base, en la base decimal, que es la base que no se pone. Cuando uno resuelve en base 10, no le pone base y directamente uno ya interpreta que es base 10. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto en la calculadora? Bueno, vamos a borrarlo un poquitito y vamos a poner lo que se llama cambio de base. Hay una forma de poder cambiarle la base a lo que nosotros tenemos. El cambio de base es, si yo tengo un logaritmo en base b de b, yo lo puedo transformar en un logaritmo en una nueva base, por ejemplo, una base w de esta b. Pero le tengo que sacar la base vieja, por eso tengo que dividirlo por el logaritmo en esta base nueva, pero de la base vieja. Esto tranquilamente, directamente lo pueden hacer en la calculadora. Si ustedes me siguen y tienen su calculadora científica en la mano, pueden hacer la prueba con este logaritmo que les planteé recién. Logaritmo en base 2 de 1024. ¿Qué van a hacer en la calculadora? El logaritmo de 1024, ¿sí? Si ustedes se fijan, le puse la base nueva, la base 10. Como no lo escribí, la base W es la base que yo quiero. Quiero que sea base 10. ¿Para qué? Para hacerlo con la calculadora. Entonces, lo divido por logaritmo en base 10 de 2. Entonces, ¿qué voy a hacer con la calculadora? Fácil.
log 1024 dividido log 2. Y ahí automáticamente la calculadora me va a devolver cuál es el logaritmo en base 2 de 1024. Entonces, básicamente, nuestro logaritmo es 10. 2 a la 10 es 1024. ¿Sí? Entonces, yo puedo resolver con esta técnica cualquier logaritmo en cualquier base, siempre y cuando haga el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base vieja con la calculadora. Uno puede pasarlo a base 4, a base 5, a base 7, a la base que quiera, pero en realidad uno lo que quiere hacer cuando hace el cambio de base es pasarlo a base 10 o a base E, cuando usan el logaritmo natural, para poder resolverlo con la calculadora. Entonces, esto es lo primero que uno tiene que tener en cuenta a la hora de trabajar con función exponencial y logarítmica. ¿Qué es un logaritmo? Cómo hacer el cambio de base, y lo siguiente, que es trabajar con ecuaciones logarítmicas exponenciales básicas. Bueno, vamos a tratar de resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas simples, porque hay ecuaciones un poco más complejas donde uno ve propiedades, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Estamos haciendo una introducción que nos sirve de logaritmo para poder trabajar con funciones en el próximo video de funciones. ¿Sí? Para poder pasar al video de funciones, lo importante de funciones exponenciales y logarítmicas, es necesario entender esto, que es un logaritmo, y resolver ecuaciones logarítmicas exponenciales simples. ¿Sí? Hay todo un gran campo sobre logaritmos que podemos ver después. Entonces, supongamos que uno se plantea una ecuación de tipo logarítmica. Esto, ¿no? Donde en el argumento tengo la x. ¿Cómo sé yo, sí, que en el argumento qué valor tiene que valer? Y yo la verdad no lo sé. La verdad no lo sé. ¿Cómo hacemos? Tenemos que despejar esta expresión. Si yo tengo esta expresión con un logaritmo en toda su plenitud y un resultado, esto es muy igual a la expresión de la definición logaritmo en base b de a es igual a c si solo si b a la c era igual a a. Logaritmo en base b de un argumento es igual a c. Yo esto lo puedo expresar como una exponencial. ¿Por qué? Porque b elevado a la c es igual a a. Entonces escribo la base elevada a la c, que es 1, es igual al argumento. ¿Qué hice haciendo esta transformación? Utilizando esto, pasándolo y transformándolo en esto. Despejé la x. Logré que la x saliera de adentro del argumento del logaritmo. Lo único que me resta es pasar este 3 para este lado. 3 a la 1 es 3. Menos 3. X tiene que valer 0. Y resolví una ecuación logarítmica. Esto es importantísimo para que uno tiene que hallar raíces o en la intersección con y en una función exponencial o en una función logarítmica. ¿Sí? Vamos al caso de la exponencial. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros tenemos esta expresión?
es al revés. Tengo esta expresión, b a la c es igual a b elevado a la c es igual a, por lo tanto, yo puedo transformar esta expresión donde la x me está molestando ahí en el logaritmo en base 3, o sea, las bases siempre coinciden, las bases del exponencial con el logaritmo. El 9 que vendría a ser el argumento en el logaritmo de 9 es igual a c, que es x más 1. ¿Qué logré? Que me quede la x despejada. ¿Por qué? Porque esto, sea cual sea los dos números que me queden acá, si yo tengo dos números, con la calculadora lo puedo resolver. En este caso es fácil, porque ¿a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 9? Al 2. El logaritmo este vale 2. Pero si fuese un número más complejo, lo hago con la calculadora y si me da con coma, me da con coma. ¿Sí? Me queda x más 1. Este 1 va a pasar restando. Y me queda que x vale 1. Esto nos sirve para hacer ecuaciones y cuentas simples. Después hay propiedades para trabajar con más logaritmos, con más exponentes y propiedades de transformación, pero eso lo vamos a dejar para los videos del logaritmo. Para un primer comienzo con función exponencial o logarítmicas nos sirve esto. Espero que lo hayan entendido y que haya sido sencillo.